Buenos días, iglesia. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro devocional, con nuestro estudio, nuestra guía del Espíritu Santo. Hoy estamos mirando el capítulo ya número 5, ya lo introdujimos, hicimos la introducción el día de ayer y miramos acerca del Espíritu Santo con relación a la revelación y a la inspiración. ¿Okay? Es algo muy importante en nuestras vidas que conozcamos al Espíritu Santo, cómo trabaja de esta manera en nosotros y cómo Él está envuelto, ¿okay?, en la revelación. Acordarnos de que el Señor Jesucristo dijo que Él nos recordaría todas las cosas. Y no solamente eso, sino dijo que las cosas que habrían de venir. Y no solamente eso, sino dijo que Él tomaría de lo de Él, ¿okay?, o lo del Padre, y nos lo haría conocer. Entonces, el Espíritu de Dios tiene una función muy especial referente a la revelación. La revelación viene, y la revelación cuando viene nos trae una inspiración que es el fruto de la revelación, una inspiración para nosotros inspirarnos al estudiar una palabra, al declarar una palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todos los hombres en justicia. Para eso sirve la palabra y para eso la inspiración también. Entonces es muy importante, pues, porque de esa manera nosotros no vamos a estar cimentados en una palabra estéril, en una palabra muerta, sino en una palabra que tiene vida, ¿okay? Porque el Espíritu Santo es el que trae la vida a esa palabra, ¿okay? Entonces esto es algo muy importante para nosotros conocerlo en nuestras vidas. Y bueno, estamos estudiando esta parte, ¿okay?, referente al Espíritu Santo y vamos a mirar a ver hasta dónde podamos nosotros lograr desarrollarlo el día de hoy, ¿ok? Entonces, punto número 1 que vamos a mirar es que si la Biblia ha sido inspirada del modo descrito o como está dicho, tiene que ser enteramente fidedigna, ¿ok? Entonces, la infalibilidad y un elevado concepto de la inspiración son inseparables, ¿ok? Entonces, no podemos nosotros, en otras palabras, atribuir que la palabra de Dios es veraz, es verdad, es fidedigna, infalible, la palabra de Dios, pero de repente nosotros tener una revelación o una inspiración encontrada. O sea, eso no se puede. Por eso la fidelidad y un elevado concepto de inspiración que nosotros debemos de tener, esto es inseparable, ¿ok? Es algo que nosotros necesitamos entender porque podemos encontrar a personas, aún nosotros caer en ese punto, donde nosotros podemos hablar que Dios nos habló, que Dios nos reveló, que Dios nos mostró, pero en realidad, si no está alineado con la palabra de Dios, pues no es la voluntad de Dios. Es nuestra emoción, nuestro deseo, nuestro gusto, nuestra decisión. Puede ser un sinfín de cosas, pero no es Dios. Así de simple, ¿no? Entonces esto vamos a estudiarlo, a mirarlo, ¿ok? En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. Nos dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor Jesucristo, Él no vino para echar abajo o para quebrar la ley o para contradecir a los profetas. No, dice, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, podemos entender muy clara esta palabra. Entonces, no viene a destruir. Él no viene a destruir la estructura bíblica ni la estructura de los profetas, ¿okay? El objeto de su venida no fue negativa, no fue de destruir.
sino constructivo. O sea, dar a las cosas su debido cumplimiento. ¿Ok? Entonces recuerde que el fin de la ley era Cristo. Entonces Él no viene a quitar la ley, okay, a destruirla. No, más bien Él viene a cumplirla, porque al final de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento era la simbología de Cristo. Entonces Él viene a cumplirla. Okay. Lo mismo es en los profetas. Okay. El Antiguo Testamento Él no viene a contradecirlos, sino viene Él a construir, a traer a un cumplimiento constructivo de las cosas que deberían darse. Entonces esto el Señor lo dejó muy claro, lo estableció. Ahora, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos habían invertido, o más bien convertido la ley en una masa confusa de reglas que ni ellos mismos entendían. Ellos hablaban de la ley, decían, pero su vida era totalmente contraria. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Entonces es algo importante que el Señor marcó en ellos. Entonces ellos convirtieron la ley en una masa confusa de reglas solamente. Entonces cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba sino llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a los que a ella se habían sujetado los maestros, o le habían impuesto los maestros en aquel entonces, fariseos, sacerdotes y otras religiones. Entonces el Señor viene a desatar todo ese tipo de cosas. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, por eso le digo que a las promesas que Dios tiene para su pueblo no solamente vienen de la ley en el sentido de Moisés, sino mucho antes, desde Abraham. Dios prometió a Abraham. Por eso es interesante. Ejemplo que podemos mirar es como el pago del diezmo. El diezmo, las personas piensan que es del Antiguo Testamento y que está impuesto por la ley y por Moisés. Pero eso es una gran mentira, porque antes de Moisés, ya se ponía en práctica el diezmo, desde Abraham. Abraham trajo el diezmo, entonces no tiene nada que ver con la ley. Entonces, pero ellos lo hicieron reglas, dogmas y obligaciones, y se centró todo bajo la ley y bajo un pacto, que no lo abarcaba. Por eso, cuando a Jesús le trajeron aquella moneda para preguntarle que si era justo pagar tributo a César, entonces el Señor les pidió la moneda y Él les dijo: ¿de quién es la imagen, la inscripción de la moneda? Y dijeron: de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo estaba basado en reglas y obligaciones de la ley, pues, y ellos estaban totalmente confundidos, qué es lo que sí podían y qué es lo que no podían. Entonces viene Cristo y cumple, el cumplimiento de la ley viene y cae en Cristo, pero este cumplimiento que viene desde el pacto que Dios hizo desde Abraham. Por eso Gálatas 3:16 nos remonta hasta Abraham, no el Moisés, sino desde Abraham. Dice: en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y en él se cumplen las promesas, donde Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendijere lo bendeciré, y el que te maldijere lo maldeciré. Y entonces esto es algo claro, ¿no?, que nosotros podemos entender.
Ahora, halló entonces su cumplimiento en Cristo y por lo tanto en aquellos que están unidos a Él. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo, entonces nos hacemos parte de ese pacto que Dios hizo desde Abraham. ¿Ok? Entonces, algo importante que necesitamos entender, ¿ok? De la palabra de Dios, pues que no es quebrantar, no es quebrantar la ley, sino más bien, ¿ok? Es llevarla a Cristo. Y eso es algo muy importante que nosotros necesitamos entender, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Espero que hayamos entendido esto, porque el siguiente punto nos va a aclarar un poco más. Y dice, por tanto entonces la Biblia ha de tener autoridad porque la infalibilidad trae junto a ella aparejada la autoridad absoluta. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, que siendo infalible, entonces viene juntamente basada o unida a una autoridad absoluta. Entonces no hay nada ni nadie que pueda decir o contradecir algo fuera de la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. ¿Okay? Sería contraproducente, ¿okay? O contrario que alguien dijera otra cosa o se tomara como autoridad, ¿okay? La persona o otra doctrina. ¿Okay? Entonces esto es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la palabra de Dios en ti, cuando tú lees, estudias, escuchas, ¿okay? Meditas en la palabra de Dios, tú debes de entender que esta palabra de Dios, ¿okay? Nunca se va a contradecir. Que esta palabra de Dios es un cumplimiento, ¿okay? Y que toda promesa viene a cumplirse en Cristo, ¿okay? Y también debemos de entender que toda la palabra de Dios que es fiel, infalible, inquebrantable, no se contradice, va juntamente unido a toda autoridad absoluta. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes esta palabra de Dios en ti, entonces es algo importante porque es ahí donde el Espíritu Santo, ¿ok?, te revela esa palabra. Cuando viene la revelación de la palabra de Dios, entonces te viene una inspiración, ¿ok?, para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿ok?, para instruir. Entonces te viene esa palabra de Dios, ¿ok? Entonces lo que tú dices es algo certero, ¿ok? Vas a decir palabras justas, vas a decir palabras correctas, vas a poder enseñar de la manera ordenada, vas a poder aconsejar, vas a poder dirigir, vas a poder instruir en todos los aspectos, empezando con nuestras vidas y a quien nos demande algo referente a nuestra fe, ¿ok? Familia, esposo, esposa y cercanos y a quien conozcamos. Entonces algo importante, ¿ok? El fundamento de la palabra de Dios. Entonces Mateo 24:35 nos enseña, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Okay? Entonces es algo que nosotros lo sabemos, a veces hasta lo decimos de memoria, este verso tan tremendo, tan poderoso, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está hecha para tocar cada generación. La palabra de Dios está hecha para todo tipo de persona, nivel social. La palabra de Dios está hecha, ¿okay?, para romper culturas. No hay ninguna cultura, ninguna tradición, ¿okay?, o religión o creencia que la palabra de Dios no pueda quebrar, ¿okay? Entonces, por eso el Señor Jesucristo, cuando dio la encomienda a sus discípulos, ¿okay?, de ir y predicar el evangelio en el libro de los Hechos, cuando les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿okay?, y comienza con su círculo personal, Jerusalén, y después con los lugares donde había judíos mezclados con gentiles, ¿okay? Entonces Jerusalén, Judea, Samaria, ¿okay?, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿okay?, la palabra de Dios tiene ese poder, ¿okay?, un poder, ¿okay?, una autoridad absoluta para trascender los tiempos
y trascender las culturas, los pensamientos y niveles sociales del hombre. Por eso es tan importante que nosotros leamos, estudiemos, escuchemos palabra de Dios, porque es de ahí donde nos va a venir la revelación, no una revelación personal y propia, no, sino basada en la palabra de Dios. Entonces el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es algo importante. Ahora, desde luego que no toda revelación de Dios, no toda revelación de Dios podemos nosotros encontrar en la Biblia, porque hay mucho. Dice Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús enseñó y hizo, no habría libros en el mundo. Así fue la dimensión que Juan lo escribió. Dios entonces nos revela tantas cosas, y nos deja asombrado, pero con la Biblia, con la palabra de Dios que nosotros tenemos, nunca se contradice. Entonces Dios se reveló al hombre mediante los mensajes orales, dichos, predicados de los profetas. También se ha revelado en cierta medida en la naturaleza, ¿verdad? También ahí los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento. Entonces Dios nos habla, dicho de paso, la escritura donde dice Dios nos ha hablado de muchas maneras en todos los tiempos, pero en el último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces Dios trae revelaciones y manifestaciones en diferentes maneras, pero todo, acomodado o ligado a su palabra. Entonces han sido a través de medios de la naturaleza, ha sido plenamente, ahora sí viene la plenitud de la revelación en Cristo. ¿Por qué? Porque si se acuerda del Señor Jesucristo, donde Él dijo que donde Él iba, los discípulos no podrían ir. Entonces, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo podremos ir si tú no nos dices el camino? Entonces, el Señor Jesucristo, Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, dentro de esto, un discípulo también le preguntó a Jesús, en otra parte le pregunta a Jesús, Felipe, si no me equivoco, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, como que Jesús respondió de una manera, fuerte, ¿no? Porque dice, tanto tiempo he estado con vosotros o contigo, digámoslo, y no me conoces. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo y en el Padre, que yo y el Padre uno somos? Entonces, el Señor contesta de una manera certera, de una manera fuerte y clara. Entonces, Dios ha sido plenamente revelado en Cristo. Pero la revelación tiene que ver entonces invariablemente con el material que Dios ha usado para revelarse. Todo lo que Dios nos dejó para revelarse. Mientras que la inspiración tiene que ver con el método por lo cual se ha registrado el material que contiene la Biblia. Entonces, el Señor se revela, de diferentes maneras, pero esas maneras son las que vienen y nos inspiran, son los métodos para inspirarlos, lo cual pues se registra en el material que contiene la Biblia. Por otra parte, la iluminación se refiere a la comprensión del significado de la revelación de Dios, sea de una manera oral, predicada o escrita, de una manera que alguien nos lo predica, nos lo dice, o de una manera que nosotros lo leemos. Viene una iluminación, viene una revelación. Bueno, vamos entendiendo esto. Entonces, el autor y los medios de la revelación. Entonces, vamos a entrar en este punto, ¿no? El autor y los medios de la revelación. El instrumento humano principal de la revelación en el Antiguo Testamento eran los profetas. O sea, si tenía que venir una revelación, una palabra de Dios, había que consultar con los profetas, ¿verdad? Entonces podemos recordar cuando Saúl y su siervo andan buscando las burras de su papá que se perdieron. Y Saúl dice, vámonos, no la vamos a poder encontrar. Mi padre, ahora ya el padre no se va a preocupar por las mulas o por los burros, sino por nosotros. Entonces el siervo le dijo, espérame, aquí hay un profeta.
Hay un profeta que él te dice todas las cosas, y él quizás nos puede ayudar. Y entonces al profeta tenía que llevársele una ofrenda, y ahí es donde fueron a consultar a Samuel. Entonces, porque así era, ¿no? Todo el profeta tenía que venir a toda persona, que quería tener una revelación, tenía que venir al profeta. Entonces, aun cuando el profeta no fue el único medio, de expresión de la revelación, no fue el único medio porque había manifestaciones angélicas, entonces, por ejemplo, Eva, ¿no? Por ejemplo, también que viene Dios mismo a tratar con Eva, Caín, que también Dios mismo trató con él, Agar, también que fue la concubina de Abraham, también viene el ángel, una manifestación angelical. Bueno, podemos relatar de Lot también, y de Abraham, que tuvo manifestaciones angélicas, pero que hubo vehículos de revelación, en ellos, la zarza ardiente, ¿no? El Moisés también, la burra que habló, ¿no? También que también fue un medio en el cual el profeta fue reprendido. Entonces nadie podía considerarse verdadero profeta al menos que hubiera recibido alguna revelación y que ésta se cumpliera, porque había una ley ahí en el pueblo de Dios que si alguien dijere, así dice el Señor, y lo que dijere no se cumpliera, lo mataban. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces en la época ahora del Nuevo Testamento, ahora encontramos a los apóstoles y las personas íntimamente vinculadas a ellos, que fueron los principales agentes humanos de revelación. Ahora el Señor viene y empieza a juntar a un grupo de los apóstoles, que fue el instrumento humano que ahora se utilizaron, los apóstoles. Recuerde que Él eligió a 12 para que estuvieran con Él, para enseñarles todas las cosas y para enviarles a predicar, para sanar a los enfermos e echar fuera demonios. Entonces también esto queda marcado en Pedro, ¿no? Cuando el Señor empieza a preguntarles quién dicen la gente es que yo soy. Y empiezan a ellos a decir algunos, que la gente dice algunos de los profetas, el Elías, y bueno, le empiezan a decir una variedad de cosas, y después el Señor les hace la pregunta personal: ¿y ustedes quién dice que soy? Entonces ahí es donde Pedro recibe la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces viene una revelación, ahí se empieza a manifestar cómo Dios empieza a utilizar a los apóstoles para traer una revelación, y les empieza a revelar que Él era el Cristo. Bueno, entonces eso es en la época del Nuevo Testamento. Los apóstoles y las personas íntimamente vinculadas a ellos fueron los principales agentes humanos de revelación. No obstante, también en el trasfondo de los instrumentos humanos estaba el autor de la revelación. ¿Quién es el autor de la revelación? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. No tengo aquí la escritura, pero usted la puede buscar en el libro de Joel, cuando él dice que en los últimos tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Dice, y profetizarán. Estudiar esa palabra es muy importante. Y profetizarán, y menciona, y tendrán sueños. Y dice también visiones. Entonces enseña, diferentes tipos de maneras de revelación, que es el cumplimiento de ello. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, le leo y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dentro del trasfondo de los instrumentos humanos estaba el autor de la revelación. El autor de la revelación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está atrás de todo instrumento humano para traer la revelación. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin el Espíritu Santo lo único que tenemos es conocimiento, es experiencia, es, ¿cómo se podría decir esa palabra? Elocuencia, ¿sí? Esa es la palabra, elocuencia, porque hay muchas personas que son muy elocuentes para hablar,
muy elocuentes, hablan mucho, dicen mucho, levantan su voz y impactan, llaman la atención con su voz, con sus largas oraciones y sus decretos que hacen. Entonces ellos tienen elocuencia, ¿ok? Son las personas que tienen elocuencia. También el conocimiento, ¿no? Han estudiado, han leído, se han memorizado y pueden decir palabra. Entonces es conocimiento. Y otros manejan a través de la experiencia, ¿no? Que saben qué palabras acomodar, qué palabras decir. Entonces todo eso, repito, no es malo. Todo eso es bueno en el buen sentido. ¿Cuál es el buen sentido? Que entiendan ellos, que entendamos nosotros, que la fuente de toda revelación es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo usa lo humano, el vaso de barro. Usa lo humano el Espíritu Santo. Ahora sí empieza a manejar la experiencia, empieza a manejar el conocimiento, empieza a manejar la elocuencia. Pero si nosotros nos apartamos y nosotros dependemos de nosotros mismos humanamente y no tenemos esa relación íntima con el Espíritu Santo, pues lo único que vamos a mantener simplemente es algo humano, doctrina y mandamientos de hombres nada más, que no tiene ningún fruto, que al final de cuentas todo cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene ni un fruto de progreso, no tiene ni un fruto ni en sus vidas ni en las vidas de los demás. Entonces, eso es algo que debemos de entender, ¿ok? El trasfondo de todo instrumento humano, entonces, de la revelación es el Espíritu Santo. Y es lo que Pedro está explicando. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Eso es algo importante. Si detenemos aquí, es algo importante. Porque no es de que yo voy a traer la revelación o yo voy a traer la profecía, ¿ok? Cuando yo quiera. No, es en el momento que el Espíritu Santo, ¿ok? Lo indica y toma, ¿ok? El control, el gobierno de aquella persona, pero no es voluntad humana. ¿Okay? No es que cuando yo quiera voy a traer una profecía, una revelación. No, dice, sino que los santos hombres de Dios, ¿okay? En primer lugar, marca el tipo de personas. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Bueno, entendiendo esto, ¿okay? La importancia del Espíritu Santo para tener una palabra de vida, una palabra que crea, una palabra que produce, ¿okay? Una palabra divina. Entonces ya sabemos esto. Entonces ahora los agentes, entonces sabemos que eran hombres, la fuente era Dios y el autor que inspiraba, ¿okay? Que impulsaba a los instrumentos humanos era el Espíritu Santo. Ese era el orden, ¿no? de cómo se hacen las cosas. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento declaran que hablaban por medio del Espíritu Santo. Ejemplo, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, aún los mismos profetas del Antiguo Testamento dicen, la fuente es el Espíritu de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, porque hoy, mire, iglesia, dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay una verdad que liberta. Pero la verdad no solamente es decir palabras bíblicas. La palabra de Dios no es una varita mágica que la pronunciamos y se arregla todo. No, nosotros tenemos que tener esa relación fuerte con el Espíritu Santo. Buscar cada día de la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo invada todo tu ser. Y cuando tú buscas del Espíritu Santo en oración, en ayuno, entonces la presencia de Dios va a estar contigo, que cuando tú digas una palabra, esa palabra va a libertar. En primer lugar va a libertarte a ti mismo y después va a empezar a traer una libertad al que esté atado. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros debemos entender cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua.
Entonces es algo muy poderoso que nosotros necesitamos entender, porque muchas veces decimos palabras vacías, palabras sin poder, palabras sin fuerza, palabras al aire, palabras sin sentido. Y estoy hablando de la Biblia, frases bíblicas. Entonces es algo que debemos de entender. No, tiene que haber una relación, tiene que haber un pacto, un compromiso con Dios, con su presencia, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, para que esto empiece a surgir efecto. ¿Ok? Es algo que nosotros debemos entender, iglesia. ¿Ok? Entonces dice Ezequiel capítulo 2, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Entonces, dice, el Señor trató conmigo, pero fue el Espíritu que entró en mí, que Él me afirmó sobre mis pies, y que entonces yo pude oír al que me hablaba. Entonces es el Espíritu Santo, ¿okay?, el que va a hacer la obra a través de ti y a través de mí, para traernos, ¿okay?, para traernos esa inspiración de la revelación que Dios trae a nuestras vidas, y entonces lo que podemos producir es vida. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son vida, son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de saber como cristianos, ¿okay? Esto no es de que porque así debe de ser el pastor, el líder, el que enseña, el que se pone atrás de un púlpito. No, es todo. ¿Cuántas veces no lo necesitamos en nuestra casa? ¿Cuántas veces no necesitamos esa palabra para nuestros seres queridos, para papá, para mamá, para el esposo, la esposa, para los hijos? Aún para cuando alguien nos demande, hermano, algo acerca de en cuanto a nuestra fe. Tener esa palabra que los va a libertar, los va a ayudar, pero el cómo, y eso es lo que estamos mirando, ¿ok? Miqueas capítulo 3, verso 8, dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Entonces el mismo profeta, él también declaraba la fuente de toda inspiración, de todo poder, el de la manera de los dichos de su boca, la declaración de su boca, cómo iba a venir. Por eso dice, mas estoy yo lleno del poder del Espíritu de Jehová. Entonces, cuando yo estoy lleno del Espíritu, del poder de Jehová, entonces voy a traer juicio de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sí, entonces es algo muy, muy interesante, es muy poderoso que nosotros lo podamos entender, cómo está envuelto el Espíritu Santo en toda la revelación y toda la inspiración en nuestras vidas, ¿ok? Debemos de ser gente de revelación y de inspiración en la palabra de Dios, ¿ok? No de revelación y de inspiración personal, que Dios me dijo, que yo soñé, que yo lo siento así de Dios. Quitémonos todas esas telarañas que realmente he mirado el fin, he mirado el fruto de mucha gente que dice esas palabras y no terminan bien, y es doloroso que utilicen el nombre de Dios o para poder decir esas palabras y de repente mirarlos que no están bien, que no es correcto. No, gente buena, gente con potencial, gente que podría ser grandes matrimonios, grandes personas en el ministerio sirviendo a Dios, pero se dejaron llevar por sus sentimientos, sus emociones, circunstancias, utilizando esa salida. Dios me dijo, y he visto la mayoría, por no decir todos, no terminan bien, no están bien. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos esto, iglesia. Ok, el libro, bueno, ya leímos Miqueas, pero además del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se atribuyen muchas escrituras aquí tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, a la fuente de toda revelación e inspiración, el Espíritu. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, miremos rápidamente Mateo capítulo 22, verso 43. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu, dice, bueno, el Señor diciendo o cuestionando,
y les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Entonces el Señor en esta frase, en este verso, les está indicando que David habló en el Espíritu estas palabras. Entonces eso el Señor lo afirma en el Nuevo Testamento, ya lo que es Mateo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16, estoy mirando la fuente nada más de revelación e inspiración. Bueno, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, nosotros sabemos que en los salmos, ahí hay un salmo que habla acerca del padecimiento de Cristo y de la entrega del hombre de pecado o del hombre de perdición que describe a Judas, pues el que entregó al Señor Jesucristo. Y aquí está hablándonos Pedro y diciéndonos que fue el cumplimiento de la Escritura, pero que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces, el Nuevo Testamento da testimonio del Antiguo Testamento que la fuente de toda revelación e inspiración era el Espíritu Santo que hablaba, que trataba. Entonces, no es nada personal, nada mío, nada tuyo, como humanos, como personas, que podamos traer las revelaciones y las inspiraciones a nuestro placer. Jamás, Entonces, en base a tales referencias, entonces podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con la proclamación entonces de la revelación de Dios. Quiero dejar aquí el tema que yo creo que Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Si tú buscas del Espíritu Santo en tu vida, si tú haces esa relación íntima con Él, yo creo que el Espíritu de Dios, cuando tú leas la Biblia, te vas a ver diferente, la vas a poder saborear, la vas a poder mirar de una manera totalmente diferente, pero tiene que haber ese conecte, esa búsqueda de la presencia de Dios, de tu vida íntegra, de tu relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siendo la fuente que trae la revelación de Dios y te va a inspirar, vas a poder entonces entender las cosas, esto va a cambiar totalmente tu vida, nuestras vidas van a ser diferentes. Entonces quiero detenerme aquí porque siguiendo con el capítulo número 5, vamos a mirar los medios de la revelación que son variados. Vamos a mirar los medios de la revelación, cómo han venido, cómo hubo revelación por medio de la palabra hablada, y otros puntos más que ya entraremos en detalle, si Dios permite, para el día de mañana, pero yo quiero dejarte con esa palabra, y que Dios bendiga tu vida. Espero que el Señor te ayude, que el Señor nos instruya, que el Señor nos enfoque, y vamos a mirar el fruto. Si lo ponemos por obra, vamos a mirar el fruto de todo esto, porque no es otra cosa más que la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Referente, pues sí, a este tema tan asombroso, del Espíritu Santo. Dios te bendiga.